La energía de un niño. A veces parece no tener fin, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esa energía se vuelve un verdadero desafío para padres y educadores? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del niño hiperactivo, basándonos en el trabajo de Aquilino Polaino Lorente para pasar de la confusión a la claridad. Para arrancar, pensemos en un personaje que todo el mundo conoce, Tom Sawyer, pues resulta que su impulsividad, esa forma de actuar primero y pensar después, es un reflejo casi perfecto de lo que se observa en la hiperactividad. Esto nos ayuda a verlo no como algo extraño, sino como un patrón de conducta que podemos reconocer. Bien, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a definir bien qué es la hiperactividad infantil. Después, veremos el impacto que tiene, ese famoso efecto dominó. Luego, el camino hacia un diagnóstico claro y, lo más importante, las estrategias de apoyo que existen. Así que, vamos a ello. Listo. Primera parte. ¿Qué es exactamente la hiperactividad infantil? Vamos a intentar separar los mitos de la realidad. Porque, bueno, hoy se habla mucho del TDAH, pero hay que entender bien qué hay detrás de esas siglas. Para que nos hagamos una idea, no estamos hablando de algo tan raro. Se calcula que afecta a entre un 3 y un 7% de los niños en edad escolar. Y ojo a este dato que es bastante llamativo. Se ha observado que es hasta 10 veces más frecuente en niños que en niñas. A ver, esta parte es súper importante. Todos los niños tienen energía, se distraen, son juguetones. Eso es ser niño. La cuestión aquí no es qué hacen, sino el cómo y el cuándo. La clave está en 3 palabras: frecuencia, intensidad e inoportunidad. O sea, no es que se mueva mucho un día, es que es constante, con una intensidad que es difícil de manejar y además en momentos y lugares donde simplemente no toca. Ok, el nombre técnico es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH. Pero, atención, porque esto es clave. Aunque la palabra hiperactividad nos hace pensar en movimiento sin parar, el verdadero núcleo del problema suele ser el déficit de atención. De hecho, la parte motora, el movimiento, muchas veces disminuye con los años, pero la dificultad para concentrarse puede seguir ahí. Y esto es súper interesante. No hay un solo tipo de TDA. No todos los niños son ese torbellino que uno se imagina. Está ese perfil más clásico, el impulsivo, el que no puede esperar su turno. Pero también hay otro perfil, mucho más silencioso. El niño que parece que está en las nubes, el que es más pasivo, el que solemos llamar soñador despierto. Ambos pueden tener el mismo desafío de fondo. Bueno, ya entendimos un poco mejor qué es. Ahora vamos a la segunda parte, el efecto dominó. Porque claro, esto no afecta solo al niño. Es como una piedra que cae en el agua y las ondas se expanden a la familia, a la escuela, a todo su entorno. Para los padres, el día a día puede ser una montaña rusa de emociones. El autor describe un círculo vicioso que es, de verdad, muy duro. Intentan poner límites, las estrategias de siempre no funcionan, encima sienten la mirada de los demás juzgando, y al final, ¿qué queda? Culpa, frustración, agotamiento. Una carga emocional tremenda. Y esas ondas de las que hablábamos, claro, llegan a los hermanos. A veces se sienten olvidados o con demasiada responsabilidad encima. Y en la escuela, bueno, ahí el choque es frontal. El sistema pide quietud y concentración, justo las dos cosas que más cuestan. El resultado, muchas veces, es un rendimiento académico que no refleja para nada su inteligencia real. Tercera parte. Ok, ya vimos los desafíos. El primer paso es reconocerlos. Pero luego, ¿qué? ¿Cómo pasamos de la sospecha a tener un plan claro? La respuesta es un diagnóstico. Y aunque la palabra diagnóstico a veces asusta, el camino para llegar a él es un proceso muy metódico. Básicamente, el proceso se apoya en 3 grandes pasos. Primero, una charla a fondo con los padres para conocer toda la historia del niño. Segundo, la observación. Un especialista mira cómo se comporta, ya sea en la consulta o en su ambiente. Y tercero, una serie de pruebas ya más específicas para medir la atención, las habilidades motoras, en fin, todo. Lo importante aquí es que quede claro esto. Un diagnóstico no sale de rellenar un cuestionario y ya. Es un trabajo de equipo, un puzzle que arman varios profesionales, pediatras, psicólogos, neuropsicólogos, para tener la imagen completa
y sobre todo para descartar que no sea otra cosa. Y una vez que tenemos esa claridad, ¿qué hacemos con ella? Pues pasamos a la acción. Aquí es donde todo cobra sentido. Entramos en la última parte, las estrategias de apoyo para que el niño pueda no solo manejarse, sino prosperar. La estrategia es como una mesa de 3 patas. Necesita todas para ser estable. Por un lado, el apoyo farmacológico, que atiende la parte más neurológica. Por otro, el psicopedagógico, para trabajar las conductas y emociones. Y el tercero, el educativo, que adapta el entorno de aprendizaje. Ninguno funciona del todo bien sin los otros. En casa hay 2 palabras mágicas, estructura y consistencia. O sea, rutinas claras, que el niño sepa qué esperar, reglas simples y que se cumplan siempre. Y algo fundamental que menciona el autor, enfocarse en lo bueno, celebrar los pequeños logros, por mínimos que parezcan, para construir su autoconfianza. Es mucho más efectivo que estar siempre castigando lo malo. Y en la escuela, los maestros son pieza clave. A veces, pequeños cambios en el aula hacen una diferencia gigante. ¿Cómo qué? Pues sentarlo lejos de la ventana, cerca del profesor. Darle las instrucciones de una en una, no todas juntas. Alternar trabajo en el escritorio con algo que le permita moverse. Y, por supuesto, una comunicación constante con los padres. Es un trabajo en equipo. Y fíjense por qué todo este apoyo es tan importante. Hay estudios, y el dato es fuerte, que advierten que sin el soporte adecuado, hasta un 25% de estos niños podrían acabar teniendo problemas serios en la adolescencia o adultez, como delincuencia o consumo de sustancias. Esto no es para asustar, sino para entender la importancia de intervenir a tiempo. Así que al final, la pregunta que nos queda es esa, porque no se trata solo de manejar o controlar un problema. La verdadera meta es otra. Es crear un mundo, en casa y en la escuela, donde estos niños puedan no solo superar sus dificultades, sino descubrir y potenciar sus talentos únicos. Es, en definitiva, cambiar la conversación, dejar de ver solo el déficit para empezar a ver todo su potencial.